Buena Holgura, un podcast donde el diseño estratégico se convierte en una herramienta para transformar espacios y vidas. Aquí conversamos con personas que, desde la sostenibilidad, los recursos humanos o la gestión empresarial, están construyendo nuevas formas de habitar y trabajar. Soy Yolanda Jimeno, fundadora de Mou Design, y en esta nueva temporada seguimos explorando cómo el diseño puede conectar propósito, espacio y bienestar. Porque un espacio bien pensado no solo es bonito, es funcional, humano y con impacto real. Gracias por estar al otro lado. Hoy, en La Buena Holgura, hablamos de sostenibilidad aplicada al diseño de espacios y pregunto, ¿qué significa realmente diseñar un espacio sostenible? ¿O cómo puede esto impactar en la productividad de una empresa y en el bienestar de las personas que lo habitan? Esto lo intentaremos resolver en el episodio de hoy. Y un dato curioso, pues un estudio reciente muestra que los espacios sostenibles pueden mejorar la productividad hasta un 20% y aumentar el nivel de compromiso del empleado en un 30%, que no es poco. Y hoy, para hablar de estos temas, y súper contenta porque me acompañan en el primer episodio de mi segunda temporada, que estoy muy ilusionada, pues tengo a Alejandro García, CEO de Restaurante Casa Montaña, y tengo a Manuel Quiles. Perdón, que ya me lo he aprendido, Manuel. Buenas tardes y muchas gracias a los dos. Si queréis haceros una pequeñita presentación cada uno, así que ya los oyentes que os pongan ya cara de alguna manera. Gracias, Yolanda, gracias por habernos invitado. La verdad es que cuando me lo dijiste me hizo mucha ilusión y bueno, aquí estamos para aportar lo que podamos. Yo soy Alejandro, de Casa Montaña, ingeniero de formación, aunque hostelero de vocación. Llevo son 20 años al frente de Casa Montaña y bueno, ilusionado todavía con seguir haciendo cosas dentro de la empresa de la hostelería. Bueno, Yolanda, muchas gracias. Alejandro, gracias. Encantado de compartir mesa contigo. Igualmente. Y a ti, Yolanda, gracias. Hace cosa de un año o así más o menos me lo dijiste y de repente hace cosa de un mes recibo un email y se ha hecho realidad, ¿no? Estamos aquí hoy. El tiempo pasa muy rápido. Así que muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Yo soy Manuel Quílez. Yo vengo en representación de la empresa Coordina, Estrategia y Resultados Sostenibles. Y bueno, nada, simplemente destacar que somos una empresa que, además de distintas líneas de negocio, ayudamos a nuestros clientes a implementar y a desarrollar la sostenibilidad en sus negocios, desde el punto de vista de la estrategia y también desde el punto de vista de la comunicación. Y a ver si esa experiencia me vale un poquito para poder aportar hoy en este podcast. Seguro que sí, no tengo duda. Pues vamos al lío y empezamos con una pregunta que os lanzo a los dos. Y la pregunta es, ¿qué os llevó a integrar la sostenibilidad como eje en vuestros proyectos profesionales? Venga, Alejandro. Sí, a ver, bueno, en nuestro caso fue desde el inicio, cuando mi padre empezó en 1994. Él ya por sus inquietudes y por su sensibilidad siempre le dio mucha importancia a lo que era al impacto que puede tener una empresa dentro de la sociedad, tanto a nivel social también como medioambiental o en todos los ámbitos donde actúa. Y bueno, estaba ya en su propio ADN, en su forma de hacer empresa. Y bueno, haciendo un inciso, yo paralelamente en esa época estudié Ingeniería Industrial, terminé la carrera, trabajé como tal y en mis últimos años ya me redirigí a lo que era las energías renovables. Ya el corazón y el alma y la mente me tiraban por ahí. Pero fue en 2006 cuando di un giro en mi vida profesional y decidí incorporarme en lo que es la empresa familiar. Y me acuerdo que uno de esos motivos por los que decidí era, pues, como he dicho, esa buena forma de hacer empresa que veía mi padre. Entonces empecé allí con él y bueno, ya empezamos en el 2010, nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ya conceptos como objetos de desarrollo sostenible y bueno, todo ese tema que para mí era un poco ajeno, se empezaron a trabajar, empezamos a trabajarlos conjuntamente él y yo y bueno, satisfechos de ese tramo, de esa etapa de trabajo, pero no fue hasta que se incorporó a lo mejor mi hermana primero como cogerente y luego mi mujer Denise, cuando nos empezamos a estructurar un poquito más y a trabajar de forma más organizada. Y bueno, ahora forma parte de nuestro día a día
Y así lo entendemos. Al final es una forma de cerrar el círculo, es tu forma de trabajar o de ser empresario. Y bueno, estamos satisfechos, pero bueno, trabajando día a día. Pero es admirable una visión tan innovadora, la de tu padre en ese momento y en gastronomía, que claro, que sí, no es es tan verdad, usual. que no era tan usual. Eso sí que es verdad, porque había otros sectores que estaban más avanzados, pero Y a lo mejor más fácil de aplicar o más visible, ¿no? Sí, y aparte la hostelería tiene eso de picos de trabajo tan fuertes. Es Claro. un ritmo de trabajo un poco raro, un poco intenso a veces y no te deja pararte en otras cosas que son el momento. Pero bien, poco a poco se ha ido trabajando y consiguiendo. Manuel, ¿qué les digo? Sí, mira, pues en nuestro caso también fue un poco, empezar a trabajar sostenibilidad fue un tema natural de crecimiento de la empresa, ¿no? No en crecimiento en cuanto a facturación o trabajadores, pero sí en cuanto a servicios, ¿no? Nosotros siempre, en la empresa desde que la formamos, hemos trabajado dos líneas de negocio fundamentalmente, una relacionada con la estrategia y otra relacionada con los sistemas de gestión. Es decir, para nosotros era muy habitual ayudar a nuestros clientes a implantar una ISO 9001 de calidad o una ISO 14001 de medio ambiente. También ISOs 45.000 ahora, ¿no? que trabaja temas de seguridad y salud en el trabajo. Y vimos que de repente nuestros clientes y la sociedad también empezaba a trabajar distintos aspectos relacionados con el concepto más amplio de sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista de la gestión. Y por ahí empezamos a desarrollarnos, ¿no? Nuestro negocio creció por ahí en cuanto a nuevos servicios, aparte temas relacionados con temas de innovación. Y bueno, podemos decir con todas las palabras actualmente que fundamentalmente nuestra empresa en la actualidad es una empresa que ayuda a que la sostenibilidad llegue a las empresas y a que las empresas lo puedan utilizar como mecanismos competitivos, ¿no? dentro de su gestión y dentro de sus objetivos, ¿no? Y ya te digo, nosotros empezamos en el año 2010, en el año 2012 ya estábamos poniéndonos las pilas con temas de sostenibilidad, en el 14 también nos adherimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas para un poco mostrar nuestro compromiso y nuestra coherencia. Y nada, desde entonces creemos que hemos sido un poco, no voy a decir pioneros, pero sí que de las primeras consultoras boutique pequeñitas de Valencia que están trabajando estos temas en el reporte de sostenibilidad, desarrollos de estrategias de sostenibilidad alineadas, ¿no? con la estrategia empresarial y corporativa, ¿no? Y encima en plena crisis. Correcto, ¿no? sí. De vez en cuando mi socio, este año, en octubre, hacemos 15 años. Felicidades. 15 años en una empresa ya... Sí, no celebramos los 10 años porque el año 2020 todos sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Y fue un poco complicado celebrarlo. Lo tenemos pendiente en octubre celebrar los 15 años. Ahí doble. Hacerlo más grande. Pero sí, es verdad. Empezamos en 2010 en plena crisis y un poco cerrando los ojos y tirando para adelante con mucha ilusión. Y bueno, aquí estamos. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, te quería preguntar, Sí. ¿cómo se traduce vuestra política de sostenibilidad en el espacio del restaurante? Porque claro, vemos todo esto, ¿no? En la memoria, Sí. tal, pero realmente ¿cómo se aterriza en el espacio? Bueno, en nuestro caso era complicado, bueno, era limitado, se puede decir, porque es un espacio de 1836 el negocio, son muchos años y bueno, teníamos esas bonitas limitaciones que marca la historia y el respeto por los años, ¿no? Entonces, medidas de sostenibilidad se han tomado muchas o varias en general que no tienen que ver con el espacio, como es la medición de la huella de carbono y su reducción. Por ejemplo, la incorporación de variedades autóctonas de la zona, otras de eficiencia energética, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el espacio, hemos sido muy cuidadosos, como te he dicho. La última que hicimos, que ahí sí que teníamos un poco más de libertad, fue la de rediseñar nuestra oficina. Nosotros la teníamos en el pisito de arriba, una oficina muy pequeñita, antigua habitación donde dormía la familia Montaña, y se nos quedó un poco pequeña con esto de meternos en tantas gestiones y tantas cosas bonitas pero laboriosas. Pues al final decidimos anexar un local que había al lado y lo hicimos oficina. Y en ese diseño sí que tuvimos más libertad. Pues bueno, aparte de crear un ventanal grande que pudiera entrar la luz natural y por supuesto pues la utilización de luz de bajo consumo y gestos de este tipo. También decidimos
la oficina no era muy grande y casi un 25% de la oficina la dedicamos a generar un espacio para bicicletas, tanto para los clientes como para los trabajadores, pues bueno, para un poquito fomentar lo que era ese transporte público. Siempre son medidas que a lo mejor pueden parecer pequeñas, ¿no? Pero bueno, van sumando una a una y un poco definen tu forma de querer hacer empresa. Y bueno, lo tenemos, la verdad es que se utiliza mucho, porque al final ya no era el sitio para colgar las bicis, sino el hinchador, lo tenemos todo armado y son muchos los clientes también. Paralelamente la ciudad de Valencia ha fomentado mucho el uso de la bicicleta y bueno, son trabajadores y muchos clientes, normalmente más los extranjeros los que utilizan la bicicleta, pero sí, este fue el primero, el de la tienda, o el último, quiero decir. Y luego en lo que es en montaña se han hecho pues eso, pequeños gestos. Incorporamos, por ejemplo, en 2 toldos en ambas partes del edificio para un poquito optimizar el uso de la energía. Y se nota, ya no solo instalarlo, sino tener estudiado cuándo los pones, cuándo los quitas y ir regulándolo de esa forma. También, por ejemplo, en ese sentido hemos instalado de las puertas nuevas, las antiguas se conservan, pero cuando se ha tenido que poner cerramientos, pues unas puertas automáticas que se abren y se cierran, que comunican espacios, pero de forma más responsable, ¿no? Los hacen estancos cuando se necesitan y se abren cuando también se necesitan, ¿no? Y bueno, han sido pequeños gestos de este tipo los que han ido definiendo el espacio. Por ejemplo, los últimos muebles que hemos fabricado, pues hemos contado con el asesoramiento y con la maestría de artesanos locales del barrio. Sí, primero Portega, que es un estudio, y luego Budilup, que son más artesanales y bueno, todo lo que hacen es precioso. Y en ese diseño de mobiliario, pues ya se contempló espacios para el reciclaje y para las buenas prácticas de sostenibilidad, ¿no? Porque al final, si no tienes el espacio bien adaptado, a veces se convierte en un problema, sobre todo para el trabajador, que en estos picos de trabajo, sobre todo en hostelería, son de mucha intensidad. Necesitas fluidez. Claro, necesitas fluidez. Si pones trabas y lo ven como un castigo y bueno, pero con este tipo de pequeños detalles se facilita mucho. Y ahora, pues, el reciclaje que antes se hacía, pero de aquella forma era difícil, ahora es algo como muy integrado, muy sencillo. Eso con la comunicación entre nosotros, pues al final se hace un espacio que se va haciendo más sostenible y más agradable y cómodo para los clientes, pero también para el trabajador. Claro. Yo siempre digo que son pequeños cambios de gran impacto. Sí. Aunque penséis que son pequeñitas cositas, pero son de gran impacto. Totalmente. Y por lo que decías, de que lo habéis respetado al máximo, el espacio y tal, eso también para mí también es sostenibilidad, porque le das como un doble uso a todo lo que hay. Exacto, eso es uno de los puntos que también lo hablaba el otro día con Denise, con mi mujer, que también es responsable de sostenibilidad en la empresa. Y sí, ahora que se tiende se rompe lo recambio, pues la filosofía de cuidar lo que tienes y de respetarlo. Y más si tiene esa historia. Claro, sí, se hace por respeto y por romanticismo, pero al final tiene su vertiente sostenible también y haces el uso prolongado de los objetos que tienes. Claro, muy bien. Y Manuel, ¿qué papel juega el diseño de espacios en una estrategia de sostenibilidad? Porque aquí, claro, yo creo que el diseño como que está más implementado de alguna manera, de manera lógica, ¿no? Sin ponerle la etiqueta. Sí, la verdad es que es una buena pregunta porque claro, al final la toma de decisiones respecto al diseño de los espacios en una empresa parece que es algo que es una decisión inmediata, ¿no? Pero desde el punto de vista de la estrategia es un pensamiento a priori deliberado y que responde a una serie de razonamientos y reflexiones previas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros siempre animamos, ¿no? Alejandro ahora nos acaba de poner un montón de ejemplos de cómo se pueden reducir impactos medioambientales a través de pequeñas acciones en un negocio como el suyo, ¿no? Un negocio de hostelería. Pero claro, primero tienes que saber cuáles son los impactos que tienes, ¿no? Claro. Cuáles son los impactos a nivel medioambiental, cuáles son los impactos a nivel social, cuál es la razón, ¿no? Por la que queremos implementar, por qué queremos realmente
cambiar nuestro diseño de espacios. Realmente hay una razón poderosa, es porque me gusta el diseño, es porque llevamos 20 años y quiero cambiar ya, o es porque realmente estoy abordando una necesidad de mercado, de que los clientes cada día lo piensan más, si es un tema de que quiero lanzar un mensaje de coherencia con mis valores y mi cultura. Entonces, cuando hablamos de estrategia estamos hablando un poco de pensar eso a priori, ¿no? Conocer muy bien cuáles son los impactos, cuáles son las razones por las cuales tú vas a poner en práctica una serie de acciones. La parte medioambiental, para mí, desde mi punto de vista, es un tema de coherencia con los valores. Yo creo que el ejemplo de Alejandro y Casa Montaña es evidente de cómo lo han podido hacer, pero yo me gustaría detenerme un poquito también en la parte de la estrategia que tiene que ver con lo social. Y sobre todo con lo social que tiene que ver con los trabajadores y los espacios, el diseño de espacios para trabajadores, ¿no? Porque también lo hablabais ahora de la fluidez, ¿no? Que fluya, ¿no? El trabajo, los trabajadores. Ahora, por desgracia, uno de los principales aspectos sociales que como sociedad nos estamos enfrentando cada día más tiene que ver con la salud mental en el trabajo. Sí, las tasas de absentismo en los trabajos son elevadísimas, ¿no? Y entonces, en gastronomía sí, tengo compañeros que se quejan muchísimo de sí, esa se ha trabajado parte. mucho. Al final lo que se intentaba era pues tener una calidad de trabajo. Ya no trabajar ni más ni menos, por supuesto respetando las horas y los horarios, pero que esas horas que trabajas que sean de calidad. Pues si vas corriendo como en la antigua hostelería, como pollo sin cabeza, eso yo a veces todavía voy a algunos bares o restaurantes que lo hacen muy bien, pero digo, no, por aquí no se puede ir porque es que al final acabas, es muy negativo ya no para la empresa, sino para eso, para el trabajador y para el funcionamiento normal de todo, claro. Pues precisamente por eso, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿cuál es la razón por la cual podríamos querer trabajar diseño de espacios? Pues para atraer y retener el talento, claro, o a los buenos profesionales que están trabajando en mi empresa, ¿no? Ante ese impacto, pues evidentemente hay que diseñar y espacios que faciliten que las personas puedan tener una serie de condiciones de trabajo que les permitan estar a gusto. Hablabas tú en el dato este que has dado al principio de este estudio de compromiso, pero yo me iría al término un poquito más amplio de bienestar. Yo creo que actualmente, dentro de las estrategias de sostenibilidad de las empresas, en lo que es el eje social, las empresas están trabajando mucho la parte del bienestar de los trabajadores. Y hablar de bienestar sin hablar de espacios no tiene sentido. El bienestar depende de muchas cosas, evidentemente, de la carga de trabajo, claro, de la intensidad del trabajo, de la dificultad, de la variedad, ¿no? Del liderazgo, depende de muchas, pero también depende del espacio de trabajo donde estás, ¿no? Entonces, estar en un espacio de trabajo bien iluminado, que parece evidente, donde se controla el ruido, donde hay espacios abiertos, donde se facilita la colaboración, donde realmente ves que hay coherencia entre la filosofía de medio ambiente de la empresa y los materiales que están poniendo a tu disposición, pues evidentemente está, desde nuestro punto de vista, ¿no? Está marcando una coherencia con la estrategia y está apuntalando el desarrollo de acciones concretas que muestran tanto a los trabajadores como a los stakeholders externos que hay una coherencia clara ahí y una estrategia que pretende desarrollar todo esto. Añadiría también calidad del aire. También, que sí. Por desgracia, desde la pandemia lo tenemos ya más inculcado, pero que es un punto también muy importante. Incluso colores, ¿no? Incluso, y por normativa. Tú de eso sabes mucho más que nosotros, en psicología del color tenemos otro pero episodio. De colores y todo este tipo de cosas, ¿no? En el diseño, pues evidentemente facilitan, ¿no? Entornos de trabajo más saludables, más amables, ¿no? Más amables, ¿no? En los que poder estar. Me gusta. Y Alejandro, ¿qué beneficios concretos habéis observado en el equipo o en los clientes desde que pusisteis en marcha todas estas acciones que has comentado antes? Bueno, en los clientes son varios y diferentes formas. Por ejemplo, el haber trabajado, siempre hemos trabajado con proveedores locales, pero en los últimos años pues nos hemos acercado y ya prácticamente todo es de proximidad y local, pues permite al cliente saber la trazabilidad del producto, crear un vínculo también al final con el producto, con el proveedor, contigo, porque a lo mejor toma un vino hoy, va a visitar la bodega que está aquí cerquita mañana, vuelve al restaurante, lo habla contigo y se genera un vínculo entre lo que es cliente, restaurador y proveedor.
Y bueno, al final crea esa conexión y hace formar parte de ese todo al cliente, ¿no? Entonces yo creo que para todos, por lo menos la gente que consume con cariño, digamos, creo que estas cosas son importantes, ¿no? Que ya no es solo ir a un sitio, comer y beber, sino que sea una experiencia y sobre todo en torno a estos valores. Aunque esa es una muy, muy importante. Existen otras, claro, lo que estáis diciendo de los espacios más cómodos. Al final, cuando uno estudia todos los valores y los aspectos, que si la luz, que si pues bueno, pues como diseño yo mis espacios, al final eso se traduce en muchas cosas, pero en mayor comodidad y en una experiencia más gratificante para el cliente. Al final, todo lo que estamos hablando se mira desde una perspectiva, pero claro, tiene repercusiones en muchas otras, y yo he notado que al final pues es una experiencia más gratificante, pero un servicio de mayor calidad en general, en todos los aspectos, ¿no? Y porque el trabajador está más cómodo, porque se lo notas. Yo, desgraciadamente, cuando voy a restaurantes, disfruto la mitad y la otra mitad estoy analizando sin querer, ¿no? Y todas estas cosas pues te das cuenta, ¿no? De cómo fluye ese trabajo, cuál es la puesta en escena y cómo están todos los elementos estudiados y puestos para dar una experiencia mejor, ¿no? Y al final eso repercute mucho en el cliente y lo agradece. Qué bien. Es que poca gente, repito, pero en gastronomía cuesta ver ese cuidado de... Sí, es pararse de la filosofía vuestra, de vuestro propósito, y dedicarle recursos, tiempo y bueno, tenerlo claro, interiorizado y que realmente no decimos que es fácil, creas, claro, esto tiene que ser un trabajo diario. Sí, por eso un equipo, ahora somos 27 personas, tenemos 13 mesas, o sea, que estamos, y tampoco somos un Michelin, ¿no? Con unos precios tan altos, pero bueno, al final si todo está trabajado y estudiado hay sostenibilidad también económica, que es la primera razón de la empresa, ¿no? Y luego en cuanto a los trabajadores, pues más o menos lo que hemos comentado es con todas estas medidas se ha facilitado la comunicación, el ambiente entre ellos, la relación. Gente que yo antes veía que no se llevaban bien, pero bueno, que estaban ahí, yo por aquí, tú por allí, pues ves que si las cosas están organizadas, están cada cosa en su sitio y pensadas con cariño, y en todo eso lo que es la sostenibilidad en su amplio sentido ha hecho mucho para ello, ¿no? Incluso yo creo que tendría hasta ese orgullo de pertenencia, de pertenecer al grupo Casa Montaña. Sí, yo las entrevistas de trabajo pues una de mis bazas para captar talento, digamos, ¿no? Porque estoy orgulloso de ello y porque creo que es un valor, y también porque me gustaría que la persona que entrara también lo sintiera así. Si es a lo mejor alguien que es mucho más ajeno a esta sensibilidad, pues a lo mejor no estamos hechos el uno para el otro, y bueno, es algo que siempre lo comento y lo hablamos mucho, y es algo de lo que sentirse orgulloso también, ¿no? Es verdad. Y Manuel, ¿qué indicadores crees que son clave para medir si un espacio sostenible realmente mejora el desempeño y la cultura de esa organización? Antes has comentado un poco de pues que... Sí, a ver, ya que me hablas de cultura y de nuevo vuelvo a lo mismo, con el ejemplo de Alejandro. Él nos está transmitiendo pues, un ejemplo de una cultura empresarial muy clara, ¿no? Una manera de ser, una manera de entender el negocio. Y estamos hablando, cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, ¿no? Hablamos de creencias. Entonces, pues cuando hablamos de una cultura positiva, por ejemplo, estamos hablando de una cultura que busca cohesionar a los trabajadores, que trabaja, lo que comentabas tú, el sentido de pertenencia con la empresa, con la marca. Y estamos hablando de realmente un proyecto de gestión del cambio, ¿no? Cuando queremos orientarnos, ¿no?, hacia una cultura distinta. Gestionar el cambio es muy difícil en las empresas, ¿no? Y más con trabajadores. Correcto. Ya un número grande de trabajadores. Y medirla todavía más complicado, ¿no? Pero al final hay una serie de palancas, ¿no?, que ayudan. Y fíjate que el diseño de espacios es una de esas palancas, ¿no? Diseño de estructuras, porque ¿cómo podemos cambiar la cultura de una organización o trabajar en una cultura? Pues fundamentalmente a través del liderazgo, el ejemplo de los líderes, Alejandro y las personas que están en la dirección, desde las entrevistas hasta en el día a día, transmiten a través del ejemplo cómo hacer las cosas.
Luego también está la formación, ¿no? A través de la formación también podemos un poco enseñar a la gente, ¿no? Cuáles son los valores que queremos que incorporen. Está la comunicación, evidentemente, pero la cuarta palanca es el diseño de estructuras y el diseño de espacios. ¿Por qué? Porque a través del diseño de espacios estamos lanzando un mensaje muy potente a las personas que están en la organización y fuera sobre cómo se trabaja aquí, cuáles son nuestras prioridades, que nuestra cultura puede estar basada en la cultura del bienestar de las personas y, por lo tanto, yo estoy diseñando mis espacios pensando en tener un lugar de descanso o teniendo en cuenta que vamos a tener, si puedo, un lugar para ocio. ¿Por qué? Porque a partir del ocio vamos a generar proyectos innovadores que me van a permitir desarrollar nuevos productos, ¿no? Ganar, ganar. Entonces, pues evidentemente, trabajar en la gestión del cambio en la cultura es muy importante desde el punto de vista también de la sostenibilidad y de generar una cultura sostenible dentro de la empresa, ¿no? En cuanto a lo que me decías de los indicadores, ¿no? Pues evidentemente una empresa que está trabajando desde una cultura positiva, que busca el bienestar de los trabajadores, que busca generar una serie de espacios, ¿no? que realmente transmitan ese mensaje y que haga que las personas se adhieran a los proyectos, se comprometan más y por lo tanto sean más productivas, pues podemos estar hablando, bueno, hay estudios que hablan de que un indicador claro es que se mejoran los ingresos. Hay indicadores, los has comentado tú antes, de temas de productividad. Hemos hablado del absentismo, hemos hablado de la rotación, menos abandono, ¿no? De trabajadores que, evidentemente, en un sector donde, si comparamos, ¿no? me mido salarialmente y en esta empresa cobro más o menos igual que la competencia o los restaurantes, por ejemplo, que tengo al lado. Si tengo una serie de medidas y condiciones de trabajo parecidas, pero además estoy en una empresa donde los espacios de trabajo facilitan el que yo esté más a gusto en entornos más saludables, pues evidentemente va a ser más difícil, ¿no? Que yo pueda querer cambiar, ¿no? y prefiero quedarme. Fundamentalmente yo hablaría de esos indicadores de gestión empresarial, también el de satisfacción de las personas y, por supuesto, el de compromiso. Muy bien. Y a los dos, todo esto... ¿Qué barreras os habéis encontrado al implementar todas estas cosas, tanto en el restaurante como en las empresas, en vuestros clientes? Bueno, nosotros las barreras físicas que teníamos, como he comentado, de un local con esa solera tan antiguo, pues nos ha hecho adaptarnos mucho a él y también conocer nuestras limitaciones. Podíamos haber saturado más el sistema y poner más mesas, pero bueno, al final hemos puesto más trabajadores, pero el espacio se ha quedado igual, no hemos anexado ningún local de al lado, hemos sido conscientes de esas limitaciones y esa era una barrera, la física, que no podíamos y no hemos querido, pues bueno, hacer nada extra ni saturarlo. Luego podemos decir que el tiempo es una gran barrera, es decir, el disponer de tiempo ha sido muy difícil. Al principio querías hacerlo toda la vez hasta que te das cuenta que necesitaba una gestión anexa, quiero decir, contigua y con un profesional. Nosotros creamos un departamento solo con un comité de sostenibilidad que estamos los tres, donde nos hemos puesto la obligación de reunirnos periódicamente y de hacer toda una serie de acciones y para cumplir los objetivos que nos marcamos al principio de año. Denise está en el 80% dedicada a eso, a la calidad y a la sostenibilidad. Y bueno, era la única forma, ¿no? de optimizar el tiempo que teníamos. Nosotros abrimos todos los días de lunes a domingo. Wow. Y bueno, por eso también somos tantos, ¿no? Para poder atenderlo. Y bueno, hasta cuando nos dimos cuenta que requería darle esos recursos, pues ya no es tiempo solo, es económico, es de los puestos generados, pues vimos que se podían superar esas barreras. Y otra barrera que nosotros teníamos era esa gestión de los cambios, porque con las nuevas inquietudes y las nuevas necesidades, el querer aproximarnos más al producto de aquí, a respetar las temporadas, a una serie de factores, a tener la digitalización tan presente en un sitio tan antiguo, pero que nos ha hecho optimizar todos los procesos y al final conseguir nuestros objetivos de una forma más clara y más eficiente. Todo eso de cara al cliente es una barrera, porque el cliente toda la vida a veces no entendía por qué puede haber unas pantallas en medio de un lugar tan antiguo, o por qué ahora no tenemos este producto si lo hemos tenido toda la vida. Y bueno, pues
pero bueno, a través de la comunicación, comunicando mucho, porque está la carta digital, por ejemplo. Nosotros tenemos 600 vinos distintos y se nos van acabando en cada momento. Entonces ya no es actualizada en el día, sino en el minuto. Y antes pues era un expendio de papel y de todos estos recursos para tener la carta actualizada. De esta forma la tenemos actualizada al momento, sin tanto gasto, y además tenemos una mayor flexibilidad en productos, porque podemos hablar con un agricultor, con Arad, por ejemplo, que produce aquí cerquita por la mañana, y teniéndolo todo bien instrumentalizado, tener el producto ya en la mesa, diseñado con su escandallo, con todo lo que se necesita para poder venderlo de forma responsable, y todo eso es gracias a esto, ¿no? Entonces, son barreras que tienes y la digitalización y la tecnología nos ha ayudado mucho, pero claro, hay que transmitírselo al cliente, que era el cliente toda la vida. Mucha gente entra, claro, hay clientes de 80, 90 años que me dicen que ya venían a Casa como Montaña. Más las costumbres, ¿no? Claro, y los cambios no. Y como claro, ellos venían ya cuando, por supuesto, yo no había nacido, pero ellos tenían pues esos... ¿Tu padre? 6, sí, claro. Ya lo habrás escuchado más de una vez. Sí, entonces ellos se sienten parte de que es lo bonito, se sienten parte del lugar y que les pertenece también, entonces tú tampoco tienes derecho a hacer tantos cambios, y si los haces tienes que explicarlos. Tenerlos en cuenta, claro. También. Claro. Sí, pero bueno, son barreras que, pues eso, con el trabajo en equipo, la comunicación, dedicándole tiempo y recursos, pues se van superando. Muy bien. Fíjate, en nuestro caso, la principal barrera que encontramos siempre desde el principio ha sido lo de querer subirse a la moda de la sostenibilidad, ¿no? Ya. Cuando detrás no hay un pensamiento lógico, estructurado, decidido, ¿no?, acerca de qué es la sostenibilidad y qué me aporta a mí esto, ¿no?, a mi empresa, y cómo me puede ayudar a ser más competitivo. La gente tiene mucha prisa en obtener un sello, en obtener una memoria, en querer contar cosas, y no se dan cuenta que no podemos contar nada si no has hecho algo antes, ¿no? Y cuando les dices que hay que hacer primero y que algunas cosas que se podrían hacer serían estas, estas y estas, pues entonces se tiran atrás, ¿no? O no les gusta. Claro. O te piden que hagas cosas que no puedes hacer, ¿no? O que no debes hacer. Esa ha sido la principal barrera, que todavía existe. Mira que la sostenibilidad en los últimos 15 años ha evolucionado, ahora está en boca de todo el mundo. La gente está más concienciada, aunque sea de esa manera, ¿no? Pero sigue habiendo mucha carencia a nivel de empresa de entender que tiene que integrarse en el negocio, que la sostenibilidad tiene que estar en el negocio, si no, no hay nada de lo que sacar provecho, ¿no? Más allá de tener algo puntual en un momento, de un sello, de una memoria que luego pasa con el tiempo, ¿no?, y que es muy, muy efímera. Y fíjate, también esa es una de las principales barreras, y luego también la falta de liderazgos. Una empresa que no, en el caso de Montaña, ellos nacieron con esa filosofía, pero hay empresas que no es así, no pasa nada, ¿eh? Pero que llega un momento en el que tienes que, si te das cuenta de que la sostenibilidad es algo que te va a ayudar a ser más competitivo, pues evidentemente hay que gestionar un cambio, ¿no? Y si el liderazgo no ayuda, si no apoya, si no está por el proyecto, esto no sale adelante y se convierte de nuevo en una actividad efímera que depende de la persona de turno que está ahí y de la iniciativa del que ha pasado por delante durante 10 minutos y que cuando se va no se queda, ¿no? Entonces esas son las principales barreras que nos encontramos desde el punto de vista de la consultoría, de pensar en nuestros clientes. Y claro, a mí lo que más me alegra es cuando me llaman de una empresa y me dicen: oye, Manu, queremos trabajar temas de consultoría, vente a vernos. Y digo, bueno, ¿qué queréis? Pues mira, queremos hacer primero que nada una estrategia para después, en 2 o 3 años, poder acabar comunicando. Y digo, sois maravillosos, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais, no? ¿Dónde estabais hasta este momento, no? Y marcas la diferencia, ves el pensamiento en el largo plazo, ves que hay gente realmente interesada, ¿no?, en hacer cosas que se integren en el negocio, en las operaciones. Y bueno, pues esa es un poquito la diferencia, ¿no? Que lo puedo entender un poco porque, claro, como las cosas también cambian tan rápido, nos cuesta, a los empresarios nos cuesta mucho pensar en el largo plazo. Siempre vamos al corto. Pero es muy inteligente pensar en largo plazo y tener una visión más de futuro, ¿no?, para todos los objetivos que hay que cumplir, que no son pocos. Sí. Y si tuvierais que dar un primer consejo a una empresa que quiere empezar a integrar el tema de sostenibilidad, ¿cuál sería? Sí, el consejo es difícil, pero bueno, hay cosas que están más claras.
que, bueno, primero de lo que hemos dicho antes, de tener claro tu filosofía y tus objetivos y realmente creértelo, no que sea algo pasajero o que algo que creas que puede reportarte un beneficio directo o inmediato, como decía Manuel. Creo que es fundamental, porque sí que he visto compañeros que han empezado y han continuado muy bien, y otros que a lo mejor pues no lo tenían integrado en su ADN, digamos, y bueno, pues al final no hacían un trabajo coral ni en conjunto y bueno, no conseguían sus objetivos. Luego, informarte continuamente. Para mí es muy importante estar muy actualizado. Nosotros, sobre todo Denise, pero todo el equipo, pues siempre estamos y lo comentamos entre nosotros y nos vamos informando de todo lo que podemos hacer, lo que no, porque a veces crees que lo sabes casi todo y realmente no sabes casi nada, ¿no? Entonces es importante. Por otro lado, lo que decíamos de dedicarle los recursos necesarios, tanto de que sepas que es algo a lo que tienes que dedicarle recursos, que no vas a tener un beneficio económico directo inmediato, claro, y que tienes que dedicarle tiempo, recursos humanos y dinero en muchas ocasiones, claro. Y por último, y no porque esté aquí Manuel, pero para nosotros fue fundamental rodearnos de profesionales especializados. Claro. Es que si no, como todo en la vida, pero creo que más en esto en particular, es fundamental. Nosotros estamos en este caso con Javier Ariño y con Ana Yacer y bueno, estamos de la mano de ellos. Yo no me muevo si no me asesoran ellos porque es complejo y porque es la única forma de hacerlo bien y adelantar, además de adelantar más, adelantas mejor y de forma más, claro, eficiente, ¿no? Y vas consiguiendo tus objetivos, si no sería imposible. Y por lo que decías también del tiempo, es una claro, manera de delegar esa parte a gente experta, claro, a gente profesional, invertir, la inversión ya es el margen de error es mínimo, ¿no? Exacto. Sí, y tienes tú ya tiempo para dedicárselo a lo que realmente es importante en el restaurante. Por supuesto, sí. De hecho, hasta que no comenzamos, antes he dicho que fue mi padre, luego yo, luego mi hermana Denise, pero hasta que no realmente tuvimos este asesoramiento profesional no despegamos, digamos, claro, y no empezamos a poder hacer, bueno, lo que queríamos hacer de forma efectiva. Claro. Pues a ver, esto de dar consejos es complicado, ¿eh? Sí. Pero una reflexión. Pero sí, rápidamente. A ver, primero, preguntarse por qué queremos trabajar sostenibilidad. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la finalidad que queremos buscar? Conocer muy bien qué impactos estamos abordando a nivel medioambiental, a nivel social. Saber que evidentemente tenemos que dar respuesta a una serie de impactos que hemos encontrado en nuestro contexto, incluso internamente. Luego otro tema que para mí es muy, muy importante, y sobre todo con el tema del diseño de espacios y con otras medidas parecidas, es que en este caso concreto que le preguntes a tus trabajadores. Porque tú puedes tener una muy buena iniciativa, puedes tener muy buenas ideas, pero a lo mejor puedes acabar haciendo algo con toda la buena voluntad del mundo que no está respondiendo a una necesidad específica, concreta, que simplemente con una sentada y con una conversación y un diálogo abierto, ¿no?, donde la gente pueda tener confianza y te pueda decir las cosas, esas personas van a estar mucho más satisfechas si consigues haciendo esto, ¿no? Entonces, para mí el diálogo es fundamental cuando hablamos de sostenibilidad, porque si no vamos un poquito a ciegas, repito, aunque nuestra intención sea la mejor del mundo, pero vamos un poquito a ciegas y quizás no estamos abordando las necesidades reales, claro, ¿no?, que nos podían haber comentado. Claro. Y ya finalmente, cuando ya sabemos por qué estamos aquí, después de conocer qué es lo que se espera de nosotros y cómo lo podemos conseguir, ser realista. Ser realista y no querer abordar demasiadas cosas. Un poco lo que os pasa a vosotros, ¿no? Sí, si el negocio no es muy claro, grande, pues empezar poco a poco, claro, tener claro que es mejor dar pasos pequeños al principio, pero seguros, que consoliden y que te permitan en el largo plazo crecer, ¿no? Yo creo que esas tres cosas para mí son muy importantes. Por supuesto, también contar con gente que te pueda echar una mano en un momento determinado y ayudarte, ¿no? Pero si quieres empezar solo, fórmate. Analiza muy bien dónde estás, pregunta y dialoga con las personas que se van a ver afectadas por tus acciones y luego a partir de ahí ser realista, ¿no?, y comedido. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de crear un entorno seguro en cuanto a comunicación.
que es muy importante también. Sí, que fluya la confianza, es que si no la gente al final no te cuenta nada. Claro. No es un diálogo real. Claro. Te informo de que vamos a cambiar el espacio, pero si no me das feedback, pues poco podemos hacer. Bueno, pues dejo mi reflexión. Diseñar con criterios de circularidad, funcionalidad y bienestar no solo es más ético, sino más rentable y duradero. La sostenibilidad no es un extra, es una forma de hacer la empresa más humana, más responsable y resiliente. Y eso empieza también por cómo diseñamos los espacios que habitamos. Pues, Jolín, muchas gracias. Ha pasado muy rápido. Ha pasado rápido, sí, es verdad. Y estamos ya unos cuantos minutillos, os he robado. Muchas gracias por venir y por compartir este ratito conmigo y hablar de este tema tan importante. Y nada, antes de despedirme, pues quiero invitar a los oyentes a seguir la conversación a través de nuestro Instagram, La Buena Holgura, o puedes dejar tu comentario en iVoox, en Spotify o en YouTube. Gracias por escucharnos en este primer episodio de la segunda temporada. Adeu.